¿Sabes lo que se siente cuando una mentira aparentemente inocente de tu pareja destapa una verdad que cambia todo lo que creías saber sobre tu matrimonio? Cuando una llamada telefónica convierte una excusa simple en el inicio de un misterio que te va a consumir por completo. Yo viví esa experiencia y te aseguro que hay mentiras que parecen pequeñas, pero que esconden secretos tan grandes que cuando finalmente los descubres, te das cuenta de que tu vida entera ha sido diferente a lo que pensabas. Esta es una historia que jamás pensé que tendría que contar. Una historia tan controversial, tan llena de descubrimientos perturbadores, que durante meses preferí guardarla como un secreto que me quemaba por dentro. Pero ya no puedo más. A mis 41 años, después de descubrir verdades que pusieron mi mundo de cabeza, siento que necesito liberar todo esto antes de que me vuelva loca. Porque lo que empezó como una mentira sobre ayudar a un hermano con una mudanza, terminó revelando una red de engaños tan compleja que aún hoy me cuesta creer que todo haya sido real. Soy Leticia, y durante 12 años creí que conocía perfectamente a mi esposo Mauricio. Nos habíamos casado jóvenes, habíamos construido una vida sólida juntos, teníamos 2 hijos hermosos de 8 y 10 años. Mauricio siempre había sido un hombre predecible, trabajador, dedicado a la familia. Era el tipo de esposo en quien nunca había tenido razón para dudar, alguien cuyas rutinas conocía tan bien que podía predecir exactamente dónde estaría en cualquier momento del día. Mauricio trabajaba en una empresa de construcción como supervisor, tenía horarios fijos y siempre llegaba a casa alrededor de las 6 de la tarde. Durante todos nuestros años de matrimonio, las pocas veces que llegaba tarde, tenía explicaciones lógicas: tráfico, reuniones que se extendían, algún problema en la obra que requería su atención inmediata. Siempre me llamaba para avisar cuando iba a retrasarse, siempre me daba detalles de por qué, siempre llegaba máximo 1 hora después de lo normal. Su hermano Esteban vivía en la misma ciudad que nosotros, y Mauricio mantenía una relación cercana con él. Esteban era 3 años mayor, soltero, vivía solo en un apartamento pequeño cerca del centro. Los hermanos se veían regularmente. Mauricio a menudo lo ayudaba con proyectos de casa, reparaciones, o simplemente pasaban tiempo juntos los fines de semana. Era una relación familiar normal y saludable que nunca me había causado ninguna preocupación. El jueves pasado fue diferente. Mauricio no llegó a su hora habitual y tampoco llamó para avisar que se iba a retrasar. A las 6:30 comencé a preocuparme un poco, pero pensé que tal vez había tenido algún problema en el trabajo y se había olvidado de llamar. A las 7 empecé a mandarle mensajes de texto preguntándole dónde estaba, pero no me respondía. Cuando finalmente llegó a casa, eran casi las 9 de la noche, 3 horas más tarde de lo normal. Venía con ropa sucia, parecía cansado, y había algo en su actitud que me pareció extraño. No era exactamente nerviosismo, pero sí una especie de prisa por llegar a la ducha y cambiarse de ropa rápidamente. ¿Dónde estuviste?, le pregunté cuando entró. Te estuve llamando y mandando mensajes, estaba preocupada. Perdón, amor, me dijo mientras se quitaba los zapatos. Esteban me llamó urgente para que lo ayudara con su mudanza. Se le complicó todo y necesitaba ayuda extra para mover los muebles pesados. Se me olvidó completamente llamarte. La explicación me sonó razonable. Esteban había mencionado algunas semanas atrás que estaba pensando mudarse a un apartamento más grande, así que tenía sentido que hubiera pedido ayuda a Mauricio. Lo que me extrañó un poco fue que Mauricio no había mencionado nada sobre esa mudanza durante los días anteriores, cuando normalmente me contaba sobre los planes que hacía con su hermano. ¿Ya terminaron con la mudanza?, le pregunté. Casi, me respondió desde el baño mientras se duchaba. Falta mover algunas cosas más mañana, pero lo más pesado ya está. Esteban está agotado. No esperaba que fuera tanto trabajo. Mauricio se duchó más tiempo de lo normal esa noche, y cuando salió del baño parecía más relajado. Cenamos tarde, hablamos un poco sobre el Día de los Niños, y después se fue a dormir sin mencionar más detalles sobre la mudanza de Esteban. Me quedé con la sensación de que había algo diferente en su comportamiento, pero no podía identificar exactamente qué. El viernes por la mañana Mauricio se levantó y se arregló para ir al trabajo como siempre. Antes de irse me dijo,
Probablemente llegue un poco tarde otra vez hoy. Esteban quiere que lo ayude a terminar de organizar algunas cosas en el apartamento nuevo después del trabajo. ¿Necesita tanta ayuda?, le pregunté. Pensé que ya habían movido lo más difícil ayer. Sí, pero ya sabes cómo es Esteban. Es muy perfeccionista con estas cosas. Quiere que todo quede exactamente donde él quiere antes de sentirse cómodo en el lugar nuevo, me explicó mientras se despedía con un beso. Durante ese día viernes, mientras estaba en mi trabajo como secretaria en una clínica médica, no pude dejar de pensar en el comportamiento de Mauricio la noche anterior. Había algo en su forma de hablar sobre la mudanza de Esteban que no me convencía completamente. No podía identificar qué era exactamente, pero había una sensación persistente de que me estaba ocultando algo. Decidí llamar a Esteban durante mi hora de almuerzo para preguntarle cómo había ido la mudanza y si necesitaba alguna ayuda adicional de mi parte. Esteban y yo teníamos una buena relación y pensé que sería natural ofrecer mi ayuda para organizar su nuevo apartamento o para preparar algo de comida durante el proceso. Marqué el número de Esteban alrededor de la 1 de la tarde. Contestó después de varios timbres y su voz sonaba normal, sin señales de agotamiento o estrés que esperaría de alguien que había estado mudándose. «Hola, Esteban», le dije. «Soy Leticia. Mauricio me contó que te ayudó ayer con tu mudanza. ¿Cómo te está yendo con todo? ¿Necesitas que te ayude con algo?» Hubo un silencio extraño del otro lado de la línea. «¿Mudanza?», me preguntó Esteban con confusión evidente en su voz. «Leticia, yo no me estoy mudando». «¿De qué mudanza estás hablando?». Mi corazón se detuvo. «Mauricio me dijo que te ayudó ayer en la tarde con tu mudanza. Llegó a casa muy tarde porque estuvieron moviendo muebles pesados». «Leticia», me dijo Esteban con una voz que ahora sonaba preocupada. «Yo no he visto a Mauricio desde el domingo pasado cuando vino a Postás a almorzar aquí, y definitivamente no me estoy mudando. Llevo meses buscando un apartamento más grande, pero al final decidí quedarme donde estoy». El mundo se detuvo a mi alrededor. Mauricio me había mentido sobre dónde había estado el jueves por la tarde. No había estado ayudando a Esteban con ninguna mudanza. Pero entonces, ¿dónde había estado durante esas 3 horas? ¿Y por qué había inventado esa historia específica? «Esteban», le dije tratando de mantener la calma, ¿has hablado con Mauricio últimamente? ¿Hay alguna posibilidad de que él pensara que te estabas mudando? «No, para nada», me respondió Esteban. «De hecho, justo iba a llamarte a ti para preguntarte si sabías dónde estaba Mauricio. He estado tratando de contactarlo desde ayer porque quería invitarlo a un partido de fútbol este fin de semana, pero no me contesta el teléfono ni los mensajes». Esteban había estado buscando a Mauricio desde ayer, lo mismo día que Mauricio supuestamente había estado ayudándolo con la mudanza. Esto confirmaba que mi esposo me había mentido deliberadamente y que además había estado ignorando las llamadas de su propio hermano. «¿Desde cuándo lo has estado buscando?», le pregunté. «Desde ayer en la tarde», me respondió Esteban. Le mandé varios mensajes de texto y lo llamé como 3 veces, pero nunca me respondió. Pensé que tal vez estaba ocupado con algo del trabajo, pero es raro que no me haya contestado al menos un mensaje. Mauricio había estado ignorando a Esteban exactamente durante las horas en que supuestamente estaba ayudándolo. Era imposible que hubiera sido una simple confusión o malentendido. Había mentido deliberadamente, había construido una historia elaborada y había ignorado a su hermano para mantener la mentira. «Leticia», me dijo Esteban con preocupación creciente en su voz. «¿Está todo bien? ¿Hay algún problema con Mauricio?» «No lo sé», le respondí honestamente. «Pero algo definitivamente no está bien. Si hablas con él, puedes preguntarle dónde estuvo ayer y por qué no te contestó las llamadas». «Por supuesto», me dijo Esteban. «Y Leticia, si necesitas hablar sobre esto o si hay algo en lo que pueda ayudar, no dudes en llamarme». Colgué el teléfono sintiéndome completamente desorientada. Durante 12 años de matrimonio, Mauricio jamás me había mentido sobre algo tan específico. Había mentido sobre su paradero durante 3 horas. Había inventado una historia detallada que involucraba a su hermano y había ignorado las comunicaciones de Esteban para mantener la mentira. ¿Qué había estado haciendo durante esas horas que requería tanto secreto? ¿Por qué había elegido específicamente esa mentira?
¿Y qué significaba esto para nuestro matrimonio y para la confianza que había construido en él durante más de una década? El resto de mi día en el trabajo fue una pesadilla. No podía concentrarme en mis tareas. No podía dejar de pensar en todas las posibles explicaciones para el comportamiento de Mauricio. Mi mente saltaba entre teorías. ¿Estaba teniendo una aventura? ¿Había problemas en su trabajo que no me había contado? ¿Estaba involucrado en algo ilegal? ¿Había algún problema médico que estaba ocultando? Pero lo que más me perturbaba no eran las posibles explicaciones, sino el hecho de que había mentido tan fácilmente, tan convincentemente. La historia sobre la mudanza de Esteban había salido de sus labios con naturalidad completa, sin ninguna señal de nerviosismo o duda. ¿Cuántas veces me había mentido antes sin que yo me diera cuenta? Cuando llegué a casa esa tarde, los niños estaban haciendo sus tareas y Mauricio aún no había llegado del trabajo. Era viernes, así que normalmente llegaba un poco más temprano para empezar el fin de semana con la familia. Pero recordé que me había dicho en la mañana que llegaría tarde otra vez para ayudar a Esteban a organizar el apartamento nuevo. A las 6:30, Mauricio me mandó un mensaje de texto. Saliendo del trabajo, voy a pasar por el apartamento de Esteban unas horas. Llego a casa alrededor de las 9. Era exactamente lo que había predicho que diría, basándome en la mentira que me había contado en la mañana. Decidí que cuando llegara a casa esa noche, lo confrontaría directamente sobre la mentira. No iba a seguir fingiendo que no sabía la verdad. Necesitaba respuestas sobre dónde había estado realmente, por qué había mentido y qué más me estaba ocultando. Pero mientras esperaba su llegada, comencé a notar cosas en la casa que antes había pasado por alto. Pequeños detalles que ahora cobraban un significado diferente bajo la luz de saber que Mauricio era capaz de mentirme tan convincentemente. Había comenzado a recibir llamadas telefónicas extrañas durante las últimas semanas, llamadas que él contestaba en privado, alejándose a otra habitación para hablar. Cuando le preguntaba quién había llamado, siempre tenía respuestas vagas: trabajo, un amigo, sobre el auto. Nunca había pensado mucho en eso porque Mauricio siempre había sido una persona privada con sus conversaciones telefónicas. También había comenzado a prestar más atención a su apariencia últimamente. Se estaba arreglando mejor para ir al trabajo. Había comprado ropa nueva sin consultármelo. Había comenzado a usar una colonia diferente. Cuando le pregunté sobre estos cambios, me había dicho que quería verse más profesional, porque había posibilidades de un ascenso en su trabajo. Había algo más que me había llamado la atención en las últimas semanas. Mauricio había comenzado a trabajar horas extra más frecuentemente. Antes casi nunca se quedaba tarde en el trabajo, pero recientemente había empezado a tener reuniones importantes o proyectos urgentes que requerían que llegara tarde a casa 1 o 2 veces por semana. Todos estos detalles, que habían parecido cambios normales e inocentes cuando ocurrieron, ahora se veían como posibles señales de que algo más grande estaba pasando en la vida de Mauricio. Algo que requería mentiras, secretos y cambios en su comportamiento que yo había estado ignorando porque confiaba en él ciegamente. Cuando Mauricio llegó a casa esa noche alrededor de las 9, venía con la misma actitud de cansancio que había mostrado el jueves. Se dirigió directamente a la ducha y cuando salió, se sentó a cenar como si hubiera tenido un día normal ayudando a su hermano. ¿Cómo estuvo el día con Esteban?, le pregunté, dándole la oportunidad de decir la verdad antes de confrontarlo directamente. Bien, me respondió mientras comía. Terminamos de acomodar casi todo. Esteban está muy feliz con su apartamento nuevo. Creo que la mudanza fue una buena decisión para él. Cada palabra que salía de su boca era una mentira elaborada. Estaba describiendo eventos que jamás habían ocurrido, creando detalles sobre el estado emocional de su hermano, inventando una narrativa completa para cubrir dónde había estado realmente. Mauricio, le dije finalmente, necesito hacerte una pregunta directa y necesito que me digas la verdad. Se detuvo de comer y me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Qué pasa? Hablé con Esteban hoy, le dije, observando cuidadosamente su reacción. Me dijo que no se está mudando, que no te ha visto desde el domingo pasado y que ha estado tratando de contactarte desde ayer porque no le contestas el teléfono.
La expresión de Mauricio cambió completamente. Por un momento perdió toda compostura y pude ver pánico puro en sus ojos antes de que recuperara el control. Fue una reacción que confirmó no solo que me había mentido, sino que había algo mucho más serio detrás de esas mentiras. Es complicado, balbuceó, claramente tratando de inventar una nueva explicación sobre la marcha. No, le dije firmemente, no es complicado. O me estabas ayudando a Esteban con una mudanza o no. Esteban dice que no. Así que dime la verdad. ¿Dónde estuviste ayer y hoy durante esas horas? Mauricio se quedó callado durante un momento que me pareció eterno. Finalmente, suspiró profundamente y me dijo algo que cambiaría el curso de toda nuestra conversación y de nuestro matrimonio. Leticia, hay cosas que he estado manejando solo porque no quería preocuparte. Pero tienes razón, no puedo seguir mintiéndote. Sus palabras me dieron esperanza de que finalmente iba a escuchar la verdad, pero también me aterrorizaron porque confirmaban que había más secretos de los que había imaginado. Lo que Mauricio me contó esa noche no fue lo que esperaba escuchar, y lo que descubrí en los días siguientes me reveló que la mentira sobre la mudanza de Esteban era solo la punta de un iceberg que iba a cambiar completamente mi comprensión de quién era realmente mi esposo y qué había estado haciendo durante meses sin que yo lo supiera. Si te está gustando esta historia, por favor dale me gusta a este video. Es muy fácil, solo tienes que apretar el botón que dice me gusta aquí abajo. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete a nuestro canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Te lo digo con mucho cariño, porque sé que a veces estas cosas de la tecnología pueden ser confusas, pero tu apoyo significa mucho para mí. Y prepárate, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Porque cuando Mauricio finalmente decidió contarme la verdad sobre dónde había estado, fue cuando descubrí que mi vida no era para nada lo que había creído durante todos estos años. Leticia, me dijo Mauricio con una voz que jamás le había escuchado. He estado visitando a alguien en el hospital, alguien que está muy enfermo y que no quería que supieras que existe. Alguien en el hospital, alguien que no quería que yo supiera que existía. Mi mente empezó a procesar posibilidades que me aterrorizaron. Tenía Mauricio una familia secreta, un hijo de una relación anterior, padres que había ocultado, una amante que estaba enferma. ¿Quién es esa persona?, le pregunté, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. Mauricio cerró los ojos como si le doliera físicamente lo que estaba a punto de decir. Es mi hijo. Tengo un hijo de 17 años que está muriendo de cáncer y he estado yendo a visitarlo al hospital todas las semanas durante los últimos 6 meses. El mundo se detuvo. Mauricio tenía un hijo de 17 años que yo no sabía que existía, un hijo que estaba muriendo, y Mauricio había estado manteniendo visitas secretas con él durante medio año. ¿Cómo es posible que tengas un hijo de 17 años? Le pregunté, tratando de hacer cálculos en mi cabeza. Cuando nos conocimos tú tenías 23 años. Eso significaría que tenía un hijo cuando te conocí, completó Mauricio. Se llama Gabriel. Su mamá es Esperanza, mi novia de la preparatoria. Cuando Gabriel nació yo era muy joven y me asusté. Esperanza y yo decidimos que era mejor que yo no estuviera involucrado en su vida. No podía procesar lo que estaba escuchando. Durante 12 años de matrimonio, Mauricio había ocultado la existencia de un hijo que había tenido antes de conocerme, un hijo que había abandonado, un hijo que ahora estaba muriendo. ¿Por qué nunca me dijiste que tenías un hijo?, le pregunté con la voz quebrada. Porque cuando nos conocimos, Gabriel ya no era parte de mi vida, me explicó Mauricio. Esperanza se había mudado a otra ciudad. Yo no tenía contacto con ellos y pensé que era mejor empezar mi nueva vida contigo, sin complicaciones del pasado. Pero ¿cómo supiste que estaba enfermo? ¿Cómo empezaste a visitarlo? Esperanza me contactó hace 6 meses, continuó Mauricio. Gabriel fue diagnosticado con leucemia el año pasado y los tratamientos no están funcionando. Los doctores dijeron que probablemente no le queda mucho tiempo. Gabriel le pidió a Esperanza que me buscara porque quería conocerme antes de morir. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. No sabía si llorar por el hijo que Mauricio había ocultado, por el muchacho que estaba muriendo,
por la traición de haber sido engañada durante tantos años, o por el dolor que Mauricio debía estar sintiendo al enfrentar la pérdida de un hijo que apenas había empezado a conocer. ¿Por qué no me dijiste cuando Esperanza te contactó?, le pregunté. ¿Por qué decidiste mantenerlo en secreto? Porque tenía miedo de tu reacción, me respondió honestamente. Tenía miedo de que no entendieras, de que sintieras que te había engañado desde el principio de nuestro matrimonio. Y también tenía miedo de explicarles a nuestros hijos que tienen un hermano mayor que nunca habían conocido. Mauricio tenía razón en temer mi reacción. Me sentía traicionada, confundida, herida por haber sido excluida de algo tan importante. Pero también entendía el terror que debía haber sentido al enfrentar una situación tan compleja y dolorosa. ¿Cómo está Gabriel?, le pregunté, porque a pesar de todo, ahora había un muchacho muriendo que técnicamente era el hermano mayor de mis hijos. Está mal, me respondió Mauricio con lágrimas en los ojos. Los doctores dicen que tal vez le quedan pocas semanas. Es un muchacho increíble, Leticia. Es inteligente, dulce, valiente. Y me duele tanto saber que lo abandoné cuando era bebé y que ahora, que finalmente nos estamos conociendo, se está muriendo. Ver a Mauricio llorar por un hijo que yo no sabía que existía me rompió el corazón de maneras que no sabía que eran posibles. Estaba experimentando una pérdida que había mantenido completamente secreta de mí. Estaba lidiando con culpa y dolor que había estado cargando solo durante meses. ¿Esperanza sabe sobre nosotros? ¿Sobre nuestros hijos?, le pregunté. Sí, ella sabe que estoy casado y que tengo una familia, me respondió. Pero Gabriel no sabía hasta hace pocas semanas. Le conté sobre ustedes porque quería que supiera que tiene hermanos menores. Era una situación tan complicada, tan llena de emociones conflictivas, que no sabía cómo procesarla. Por un lado, me sentía traicionada por haber sido excluida de algo tan importante en la vida de Mauricio. Por otro lado, entendía que la situación era extraordinariamente difícil y que Mauricio había estado tratando de protegerme del dolor y la complicación. ¿Qué va a pasar ahora?, le pregunté. No lo sé, me respondió Mauricio. Gabriel quiere conocer a sus hermanos antes de morir. Esperanza está de acuerdo, pero no quería tomar esa decisión sin hablarlo contigo primero. La idea de explicarles a nuestros hijos de 8 y 10 años que tenían un hermano mayor que estaba muriendo me parecía abrumadora, pero también entendía que Gabriel tenía derecho a conocer a su familia completa antes de partir de este mundo. ¿Puedo conocer a Gabriel?, le pregunté impulsivamente. Mauricio me miró con sorpresa. ¿Quieres conocerlo? Sí, le respondí, sorprendiéndome a mí misma. Si él va a ser parte de nuestras vidas, aunque sea por poco tiempo, quiero conocerlo. Y quiero entender mejor toda esta situación. 3 días después, fui con Mauricio al hospital para conocer a Gabriel. Nada me había preparado para ese encuentro. Gabriel era una versión joven de Mauricio, con los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma forma de gesticular cuando hablaba. Pero estaba pálido, delgado, claramente muy enfermo. Tú debes ser Leticia, me dijo cuando Mauricio me presentó. Papá me ha contado mucho sobre ti. Era extraño escucharlo llamar papá a Mauricio, pero también conmovedor ver la conexión que habían desarrollado en tan poco tiempo. Gabriel era efectivamente un muchacho extraordinario. A pesar de su enfermedad, a pesar de la situación familiar compleja, tenía una actitud positiva y una madurez que me impresionó. Hablamos durante horas sobre su vida, sus sueños, sus esperanzas para el tiempo que le quedaba. Sé que es raro que aparezcamos de repente en sus vidas, me dijo Gabriel durante nuestra conversación, pero siempre me pregunté sobre mi papá, y ahora que lo conozco, también quiero conocer a mis hermanos. ¿Crees que les gustaría conocerme? La pregunta me partió el corazón. Gabriel no tenía culpa de las decisiones que los adultos habían tomado 17 años atrás. Era un muchacho que simplemente quería conocer a su familia antes de morir. Creo que sí les gustaría conocerte, le respondí honestamente. Pero va a ser complicado explicarles la situación. Durante las siguientes semanas, Mauricio y yo trabajamos juntos para encontrar la manera de presentar esta situación a nuestros hijos. Decidimos decirles que papá había encontrado un hermano mayor que no conocían y que estaba muy enfermo y quería conocerlos. La reacción de los niños fue mejor de lo que habíamos esperado.
Los niños tienen una capacidad increíble para aceptar situaciones complejas cuando se les explican con honestidad y amor. Estaban emocionados de tener un hermano mayor, aunque también estaban tristes de saber que estaba enfermo. El primer encuentro entre Gabriel y sus hermanos menores fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Ver a los 3 niños conectar inmediatamente, ver cómo Gabriel se iluminaba al conocer a sus hermanos, ver cómo nuestros hijos lo aceptaron con amor incondicional, fue hermoso y desgarrador al mismo tiempo. Gabriel murió 6 semanas después de que lo conocí. Fueron 6 semanas intensas, llenas de visitas al hospital, conversaciones profundas, momentos de risa y llanto. Fueron 6 semanas en que nuestra familia se expandió y se contrajo casi simultáneamente. El funeral de Gabriel fue devastador, pero también hermoso. Mauricio habló sobre el arrepentimiento de no haber estado presente durante la vida de su hijo, pero también sobre la gratitud de haber tenido la oportunidad de conocerlo antes de que fuera demasiado tarde. Nuestros hijos dijeron adiós a un hermano que habían conocido por pocas semanas, pero que habían amado inmediatamente. Después del funeral, Mauricio y yo tuvimos que reconstruir nuestro matrimonio. La confianza, tío, había sido dañada por los secretos, pero también había sido fortalecida por la manera en que habíamos manejado juntos una situación extraordinariamente difícil. ¿Puedes perdonarme por haberte ocultado esto durante tantos años?, me preguntó Mauricio una noche mientras estábamos acostados. Ya te perdoné, le respondí, pero necesito que me prometas que nunca más me vas a ocultar algo tan importante. Si vamos a seguir juntos, tiene que ser con honestidad completa. Mauricio me prometió transparencia total, y durante los meses siguientes cumplió esa promesa. Me contó sobre otros aspectos de su vida que había mantenido privados, sobre miedos e inseguridades que nunca había compartido, sobre arrepentimientos que había cargado en silencio. Pero también descubrí algo sobre mí misma durante este proceso, algo que me hizo cuestionar si yo era tan inocente y honesta como había creído, porque resulta que durante el tiempo en que estaba procesando la traición de Mauricio, también estaba tomando decisiones que no eran completamente honestas. Cuando Mauricio me confesó sobre Gabriel, mi primera reacción no había sido compasión o comprensión. Había sido calcular cómo usar esta información para obtener ventaja en nuestro matrimonio. Había pensado en maneras de hacer que Mauricio se sintiera culpable por sus secretos, de usar su vulnerabilidad para conseguir cosas que había querido durante años. Durante las semanas en que visitábamos a Gabriel en el hospital, había estado tomando fotos y documentando todo, no solo por amor, sino también porque pensaba que podría necesitar evidencia si decidía divorciarme de Mauricio. Había estado construyendo un caso contra él incluso mientras le daba apoyo emocional. Pero lo más perturbador era que había comenzado a mentirle también. Pequeñas mentiras sobre dónde había estado, sobre conversaciones que había tenido con amigas sobre nuestra situación, sobre mis propios sentimientos hacia Gabriel y Esperanza. Había comenzado a ocultar mis propias reacciones y pensamientos porque no quería que Mauricio supiera lo calculadora que estaba siendo. Era hipócrita exigir honestidad completa de Mauricio mientras yo mantenía mis propios secretos. Era justo juzgarlo por ocultar información cuando yo estaba haciendo lo mismo, solo que de manera diferente. La respuesta honesta era que no. Durante el proceso de sanar nuestro matrimonio después de la crisis de Gabriel, ambos tuvimos que enfrentar nuestras propias capacidades para el engaño y la manipulación. Mauricio había ocultado a su hijo por miedo y vergüenza. Yo había ocultado mis cálculos emocionales por orgullo y autoprotección. Al final, la mentira sobre la mudanza de Esteban había revelado mucho más que una aventura o problemas financieros. Había revelado la existencia de Gabriel, pero también había revelado que tanto Mauricio como yo éramos capaces de deshonestidad cuando nos sentíamos amenazados o vulnerables. Ahora, un año después de la muerte de Gabriel, Mauricio y yo tenemos un matrimonio diferente. No es el matrimonio inocente que teníamos antes, donde asumíamos automáticamente la honestidad del otro. Es un matrimonio más complejo, más consciente, más deliberado en su transparencia.
Hemos aprendido que el amor no es suficiente para garantizar la honestidad y que la honestidad no es algo natural que sucede automáticamente en las relaciones. Es algo que tienes que elegir activamente, todos los días, incluso cuando es difícil o incómodo. Somos más felices ahora que conocemos la capacidad del otro para el engaño. En cierta forma, sí, porque ya no vivimos con la ilusión de que somos incapaces de lastimarnos mutuamente. Sabemos que ambos tenemos la capacidad de mentir, de ocultar, de manipular. Y sabiendo eso, podemos elegir conscientemente no hacerlo. Gabriel nos enseñó, sin saberlo, que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en secretos y mentiras. Nos enseñó que incluso las situaciones más complicadas pueden manejarse con amor y honestidad si ambas personas están dispuestas a ser vulnerables. Pero también nos enseñó que todos tenemos versiones de nosotros mismos que preferimos ocultar y que el verdadero amor no es amar a alguien a pesar de sus secretos, sino amarlos incluyendo su capacidad de tener secretos. No sé si eso me convierte en una mejor esposa o en una persona más sabia, pero sí sé que ya no soy la mujer ingenua que era antes de descubrir que Mauricio me había mentido sobre una mudanza. Soy alguien que entiende que el amor verdadero a veces requiere perdonar traiciones y que la honestidad verdadera a veces requiere admitir tus propias capacidades para la deshonestidad. Y aunque no me arrepiento de haber confrontado a Mauricio sobre sus mentiras, ni de haber insistido en conocer la verdad, sí me pregunto si hubiera sido diferente si hubiera sido más honesta sobre mis propias reacciones desde el principio. Si hubiera admitido mi propia capacidad de calcular y manipular, tal vez ambos podríamos haber sido más compasivos el uno con el otro durante ese proceso difícil. Al final, la historia de Gabriel no solo cambió nuestro matrimonio, sino que cambió quién soy como persona. Me hizo más consciente de mis propias contradicciones morales, más humilde sobre mi propia capacidad de juicio, más cautelosa sobre asumir que entiendo completamente las motivaciones de otros. Y esa es una lección que, aunque dolorosa, me ha hecho más sabia sobre las complejidades del amor, la confianza y la honestidad en las relaciones humanas. Si te gustó esta historia, dale me gusta al video apretando el botón de abajo. Y si quieres suscribirte al canal para escuchar más historias como esta, aprieta el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil y me ayudas mucho cuando haces eso. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido, si has tenido que enfrentar secretos de pareja que cambiaron todo, o si tienes alguna historia que quieras que contemos aquí. Todos los días estamos aquí esperándote con relatos nuevos que te van a dejar sin aliento. Y perdóname si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas con todos los detalles. Necesitaba soltar todo esto, necesitaba este desahogo. Gracias por acompañarme hasta el final y por escuchar una historia que cambió mi vida para siempre, porque a veces las mentiras más pequeñas esconden las verdades más grandes. Y a veces enfrentar esas verdades nos obliga a confrontar aspectos de nosotros mismos que preferíamos no conocer. Pero al final, esa confrontación puede ser el camino hacia relaciones más auténticas y amor más profundo.